Y por otra parte, ¿para qué quería la custodia Nisman? Por una denuncia que dice que le habían hecho en el 2012 cuando no era miras de risa, pero que si fuera verdad, a Nisman vos lo querías matar, tenías un ámbito precioso para matarlo y que encima ni siquiera lo pudieras decir, más bien te lo tenían que ocultar, que era los prostíbulos o los boliches prostibularios donde pasaba su vida pasaba ahí adentro. Era el tipo más famoso, era el Paganini habitual de ese tipo de boliches. O lo podías matar en el Caribe, donde pasaba buena parte de su vida también con los dineros que le daba el Estado. O lo podías matar en Europa, o si querías secuestrar a una hija andaba por Europa sin custodia, sin nada, libremente. Tirada en barajas. ¿Cuál era el riesgo que corría ese pobre hombre, salvo el riesgo Nisman? El riesgo de llegar a la conclusión de que su vida ya no valía nada, porque no valía nada frente a la familia, que le dijo cualquier cosa a título conocido de su exmujer, porque no valía nada para los espías que ni siquiera lo atendían por bobo, según Estiuso ha pensado en esas horas, al que solamente lo usaban los periodistas de Clarín y de Nación y de algún portal tratando de llevar la mejor noticia o la noticia más rimbombante para la tapa de su diario, y dos personajes absolutamente menores, bochornosos, vergonzantes de la política nacional, que son Laura Alonso y Patricia Bullrich, que lo tironeaban del brazo hasta arrastrarlo a la muerte, porque si a Nisman no se le cruzaba que lo querían llevar al Congreso, por ahí uno de los elementos que disparó la bala desde sus dos manos tomadas contra la sien, si Nisman no tenía que ir al Congreso, por ahí era un factor menos de lo que implicaba ir donde seguramente iba a tener que afrontar sin una sola prueba lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era el sábado de Nisman? Aquel sábado en el que le pide la pistola primero a Benítez, el custodio, a otro más y luego a Lago Marcino. ¿Cómo era ese sábado? El diario La Nación, en un raro esfuerzo periodístico, porque concurren varias gentes, se hacía preguntas. Por ejemplo, ¿cómo podía sostener lo de las alertas rojas si las alertas rojas estaban vigentes? La pregunta de La Nación era, ¿cómo puede ser que el memorándum fuese tramposo si el memorándum nunca fue aprobado y nunca se puso en marcha? Que eso es parte esencial también de la historia. La Nación. Página 12, ya se sabe lo que decía ese sábado, estaba lo de Robert Noble, estaba Timerman respondiéndole a Nisman diciéndole que era una canallada y una mentira lo que estaba sucediendo. Es decir, todo cerraba muy pero muy mal ese sábado en el que Nisman daba vueltas en su cabeza que la única forma de huir hacia adelante de ese disparate en el que se había metido en toda su vida era suicidarse. La única salida que él veía, como todo suicida cuando se le cierran todos los caminos, era suicidarse. Le iban a descubrir las cuentas y lo echaban, porque ahora sí, con esa denuncia falsa iba a ser insostenible. Memoria Activa hacía mucho tiempo que había pedido que lo sacaran a Nisman de ese lugar. Había traicionado a algún compañero, como Mullen y Barbacha, aunque lo había hecho bien cuando se hace cargo de eso. Era vituperado por periodistas como Lanata, Geuna y Mangel desde el año 2006, diciendo que era un tarambana, un delirante, un inventor de cosas que no tenía ninguna prueba. Estoy diciendo cosas que pueden comprobar. 29 de noviembre del 2006, en Perfil, busquen esa nota y léanla, para que vean qué opinión generaba 9 años antes de suicidarse Alberto Nisman entre los periodistas, que después, por supuesto, siguieron mencionando el disparatólogo al que recurrió Nisman en toda su vida. Hoy Gabriel Morini, en ámbito financiero, dice que 5 años después del suicidio de Nisman son 2 los expedientes que no avanzan. El primero, el que tiene que poner luz sobre su muerte, pero el otro... El de la Corte. El de la Corte, el claro, que tiene que ver con el presunto lavado de dinero. Cuando Juan Ramos Padilla dijo el otro día, el padre del juez de Dolores, que la Corte Suprema de Justicia tendría que ir, pero a juicio político,
íntegramente, porque son encubridores de todo. Este tema es uno de los más importantes. Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia son personas que están negando la justicia. ¿Habrá alguno bueno? El hecho de estar ya tan metido en la mezcla de lo malo, de lo dañino para la justicia, de lo sinvergüenza, de lo rehén, de todo eso, también lo contamina y lo hace malo. La Corte Suprema es inviable. Perdón por, ¿cómo dicen hoy Gabriel Morini? La Corte también dilató fallo en la causa de lavado de Nisman. Comodoro Pi se queja de que el máximo tribunal tiene deambulando la causa desde 2017, esa que Bonadío, después del informe de la FinCEN de Estados Unidos, nunca investigó. Y políticamente es bochornoso también que Massa, en su habitual servilismo a Clarín y Mañeto, haya salido a decir, en nombre del sentido común, que a Nisman lo mataron. El audio de TN señala eso, me escriben aquí. Massa dice que a Nisman lo mataron. Massa sabe que de esa muerte inventada, la única dirección posible es ir hacia Cristina Fernández de Kirchner. No hay manera de entender cómo, si piensa eso, fue a integrar el sector político liderado claramente por Cristina Fernández de Kirchner, más que por Alberto, presidido, y bien presidido por cierto, por Alberto Fernández, pero liderado por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué hacía ahí? Si pensaba de esta manera que TN y Clarín se solazaban en decir ayer, en un hecho ya, qué sé yo, no tengo ganas ni de tener en la mano el papel que dice, Massa dice que a Nisman lo mataron. Suicidio. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que el fiscal no parecía tener la actitud de alguien que pensaba en quitarse la vida. Se diferenció de Alberto Fernández, que hace unos días aseguró que las pruebas no dan lugar a pensar en un asesinato. Esto dijo Massa al diario Clarín. Esto es la obediencia, esto es saber que si un día quiere ser presidente, no lo puede hacer sin Mañeto. O lo Mañeto, si es que Mañeto no está, porque hay que esperar de pronto muchos años y ni Mañeto ni yo somos habitantes de este mundo. Pero lo Mañeto sobrevive, es decir, la inmundicia periodística que hoy es capaz de poner a un pobre tipo, perdonen por la expresión pobre tipo en el sentido de la humillación que debe sentir, del dolor que debe sentir, de la perplejidad de ese hombre. No lo han dejado en paz un minuto porque necesitan a alguien que se hiciera cargo del crimen que ellos están cometiendo contra el periodismo. Mañeto, mirá que lo he visto tocar fondo varias veces, a este hombre que ha podrido la vida de millones de argentinos, a este insaciable y codicioso personaje, diabólico, de verdad diabólico. Mi primer libro de esta saga se llama Audiencia con el Diablo y está puesto de todo corazón. Era el diablo el que estaba en el cuarto de al lado, sin siquiera aparecer, pero manejando todo para ver si podía condenarme una vez más y robarme como me ha robado dinero directamente del bolsillo por el partido de Boca y Madrid. Jamás me importó ni me impulsó eso, ya está pago, ya está olvidado y hasta me dignifica haber asumido riesgos de dinero para sostener algo que a mí me importaba que se hiciera, me parecía bien que se hiciera, que es todo lo que contribuí. Hay que ser humanamente una porquería para vos en tu diario ponerle esto a este pobre muchacho, e insisto en pedir disculpas. Lo de pobre muchacho va porque imagínate lo atribulado que debe estar. Ni lo llamo, debe ser flor de nota, la estará haciendo algún otro. Él tratando de defenderse, no lo puede creer. El título de tapa de Clarín hoy, así como ayer no fue la inflación, el título fuerte, lo que le pasa al país hoy, es que hay una pista de un espía que vive cerca de lo de Lagomarsino y que al día siguiente del suicidio de Nisman hablaba por teléfono con mucha gente. Imagínate lo que significaría para un tipo que está metido en el espionaje la posibilidad de decir, che, ¿qué pasó? Che, ¿quién lo mató? Hablas con todo el mundo, haces 70 llamadas, como hacemos cualesquiera de nosotros cuando queremos entender algo o anoticiarnos de algo. Esta es la vergüenza que hace hoy Clarín en su tapa. Yo creo
Siempre hay un final, siempre hay una cosa más, siempre hay algo nuevo en el mundo Mañeto. Pero yo ayer cuando leía lo del destape de la nota de la Nata en TN, con cosas, digo, bueno, por lo menos queda bastante claro, o le crees que es obvio que lo mataron o te reís. Pero no estaban haciendo alusión a una persona, creo que no les sale esa maldad de ninguna manera de nombrar a Lagomarsino. ¿Cómo podría ser? Las personas más del común estamos más cerca de las personas del común. Estas bestias diabólicas, enloquecidas, en su necesidad de tener razón para justificar todo lo que se han robado, porque no nos olvidemos que el día que Nisman se pega el tiro, Macri empieza a ser presidente, y cuando Macri empieza a ser presidente, Mañeto empieza a quedarse con todo lo que le faltaba. Es atroz. Este es un país atrozmente Clarín.